Normalmente se dice que el notario solamente puede hacer lo que la ley le permite, o sea, en el ejercicio notarial, ¿verdad? Como notario, ustedes no pueden hacer cualquier cosa siempre que no se prohíbe en la ley, sino que nos enseña la doctrina de que el notario puede hacer lo que la ley le permite, ¿verdad? Porque el notario tiene competencia, porque se acuerdan que el notario es un profesional del derecho, pero es encargado de una función pública. Entonces el notario puede hacer lo que la ley le permite hacer. Pero independientemente de eso, el código de notariado establece una serie de prohibiciones para el notario. Son actos que le están expresamente prohibidos al notario. El notario no los puede hacer, ¿verdad? El notario no los puede hacer. Primero, tenemos, vamos a ver de que tenemos 4 prohibiciones. Pero en la primera prohibición tenemos 5 excepciones, ¿verdad? Tenemos 5 excepciones. Entonces, primero, ¿qué le está prohibido al notario? Al notario le está prohibido autorizar actos o contratos. Fíjense, pues, actos o contratos. Actos, tenemos actas notariales, actos de última voluntad, ¿verdad? Actos o contratos, autorizar pues, negociaciones entre dos personas en escritura pública, por ejemplo. Entonces, está prohibido que el notario haga actos y contratos en favor suyo o de sus parientes. ¿Qué es en favor suyo? ¿Verdad? Por ejemplo, yo le voy a comprar una casa a Carlos. Yo, Otto Guillermo Amado Jálida y notario. Entonces, yo vengo en el protocolo a mi cargo, hago el contrato en el cual comparece el señor Otto Guillermo Amado Jálida, o sea, yo y Carlos a vender su casa. Entonces, miren, eso no lo puedo hacer porque yo soy parte de este contrato, ¿verdad? Yo soy uno de los comparecientes, una de las personas que va a declarar su voluntad en este contrato. Entonces, en este caso, lo que tengo que hacer es buscar a otro notario, ¿verdad? Y que otro notario lo haga, porque yo tengo prohibido por disposición de la ley autorizar actos o contratos en favor de mi persona. ¿Miren? Yo no puedo ser parte en un contrato, no puedo ser uno de los otorgantes del contrato, o de mis parientes. Pero, ¿quiénes son mis parientes? ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan cuando vimos el parentesco en derecho civil? Mis parientes, bueno, primero tenemos parientes consanguíneos, parientes por afinidad, y también tenemos otro tipo de parentesco que es el adoptivo o civil, que solo existe entre adoptante y adoptado. Pero bueno, es sin parentesco. Bueno, el caso es de que el parentesco por consanguinidad es aquel parentesco que se gradúa por la sangre, ¿verdad? Es ese vínculo de sangre que yo tengo con mis parientes, con mi papá, con mi mamá, con mi hermana, con mis hijos, con mis primos, con mis tíos. ¿Estamos? Entonces, el pariente consanguíneo se mide hasta el 4.º grado y se puede medir, se recuerdan, en línea recta hacia arriba o hacia abajo, ascendiente o descendiente, o puede ser también en la colateral, que es, digamos, hacia los lados. Entonces, para que me lo entiendan fácil, yo con mi papá soy pariente consanguíneo en la línea recta y mi hermana con mi papá es pariente consanguíneo en la línea recta. ¿Por qué? Porque nacimos de él. Bueno, de hecho de mi mamá, pues, pero papá y mamá son una misma, son un mismo cuerpo, les digo. Entonces, miren, mi hermana y yo, los dos somos parientes consanguíneos en la línea recta con mi papá. Pero, ¿qué parentesco tenemos mi hermana y yo? Miren, mi hermana es mi pariente en 1.º grado, subo a mis papás, que son el parentesco común, y luego bajo a mi hermana, 2.º grado. Pero se dan cuenta, aquí la línea ya sube y vuelve a bajar. Esa línea se llama colateral. Entonces, el parentesco que yo tengo con mi hermana es un parentesco consanguíneo colateral en 2.º grado. ¿Estamos bien? Entonces, ese es el parentesco consanguíneo. El parentesco por afinidad es el parentesco que yo tengo. Entonces, en ese orden de ideas, yo no puedo hacer contratos a favor de mis papás, de mis abuelos, bisabuelos
tatarabuelos. Yo bisabuelos y tatarabuelos no. Y tampoco puedo hacer hacia abajo hijos, nietos, bisnietos, tataranietos. No puedo hacer contratos para ellos. Ni tampoco para mi hermana, para mi primo, para mis tíos, ¿verdad? Para todos ellos tampoco puedo yo hacer ningún tipo de contrato. La ley me lo prohíbe. ¿Estamos bien? Esto por el principio de imparcialidad. El de por afinidad es el parentesco que yo tengo con la familia de mi esposa, ¿verdad? Ese es el parentesco que nace del nacimiento, que nace del matrimonio. ¿Verdad? Entonces, yo les decía, mi esposa y yo somos parientes. Sí, sí, somos parientes. Somos parientes por afinidad, porque nos casamos. Si soy pariente con mi suegro, con mi cuñada, ¿cómo no voy a ser pariente con mi esposa? ¿Entienden? Entonces, de hecho, de la unión de nosotros es que nace ese parentesco por afinidad. ¿Estamos bien? El parentesco por afinidad se mide hasta el segundo grado. Entonces, ¿quiénes son parientes? Los papás de mi esposa, mis suegros, digamos, y los papás de ellos, los abuelos de mi esposa. Ya los bisabuelos de mi esposa ya no, porque ellos ya serían tercer grado. El de por afinidad, el parentesco por afinidad solo se mide en el segundo, hasta el segundo grado. Igual para abajo. Supongamos de que mi esposa tuviera hijos que no son míos. Entonces, yo también tengo un parentesco por afinidad con ellos. Entonces, digamos, los hijos de mi esposa, un grado. Los nietos de mi esposa, segundo grado. A ellos no les podría hacer contrato. Y tampoco a mis cuñados. Porque mis cuñados, miren, subimos a mi suegro un grado, bajamos a mis cuñados otro grado. Ellos son en segundo, hasta ahí llega. Ya los hijos de mis cuñados, digamos, a ellos ya les puedo hacer contratos, porque hasta ahí no llega el parentesco por afinidad. ¿Estamos bien? Entonces, miren, este parentesco por afinidad nace del matrimonio, ¿verdad? Y el civil, que es el de adoptante y adoptado, ¿va? Entendiendo que si yo tuviera un hijo adoptivo, yo no le podría hacer contratos tampoco a mi hijo adoptivo. O si yo tuviera un padre que me adoptó, yo tampoco le podría hacer contratos a mi papá adoptivo. ¿Estamos bien? Entonces, ahí está la prohibición. Miren, autorizar actos o contratos en favor suyo, en favor del propio notario o de sus parientes, ¿verdad? O de sus parientes. Ahora, ¿qué sí puede hacer el notario? ¿Qué no le está prohibido? Sin embargo, establece el artículo 77. Sin embargo, podrá autorizar con la antefirma por mí y ante mí los instrumentos siguientes. Por mí y ante mí es una antefirma que se utiliza cuando el notario comparece solo en la escritura. O sea, no comparece nadie más, ¿verdad? Cuando comparece alguien, entonces es ante mí, comparecen ante el notario. Pero si no comparece nadie, entonces el notario lo hace por mí y ante mí, ¿verdad? Entonces miren la antefirma por mí y ante mí. Los instrumentos siguientes. ¿En qué se puede autorizar el notario? Su testamento o donación por causa de muerte y las modificaciones y revocaciones de los mismos. Miren, yo sí puedo hacer mi testamento. Tengo que cumplir con las formalidades. Tengo que tener mis dos testigos y etcétera, ¿verdad? Pero yo sí puedo redactar mi testamento en el protocolo a mi cargo. Eso sí me lo permite la ley, miren. ¿Por qué? Porque cuando surta efectos esa escritura ya va a estar muerto. O sea, yo no me voy a beneficiar de esa escritura, sino que yo solo estoy disponiendo de mis bienes, pero para cuando yo haya fallecido, pues la ley me lo permite. Testamento, donación por causa de muerte. O sus modificaciones. Por ejemplo, yo hice el testamento a favor de mi esposa y de mis hijos, pero resulta que ahora me nace un tercer hijo. Entonces, miren, yo lo quiero incluir en el testamento, entonces yo lo puedo incluir. Si no lo incluyo, no hay problema porque se le aplican las reglas del hijo nacido después de hecho el testamento, ¿se recuerdan? Pero si yo lo quiero incluir, entonces yo modifico el testamento o amplío el testamento. Entonces, miren, a una estructura de ampliación del testamento y lo modifico. Incluyo a mi tercer hijo. O yo lo quiero revocar, quiero dejar sin efecto. También puedo hacerlo en mi protocolo, en el protocolo a mi cargo.
Los notarios somos posesivos jóvenes, decimos mi protocolo, pero realmente el protocolo no es de uno, el protocolo es del Estado de Guatemala. ¿No? Lo que pasa es que los notarios lo tenemos a nuestro cargo, somos depositarios. Entonces lo correcto es decir el protocolo a mi cargo, pero nosotros de cariño le decimos mi protocolo, ¿verdad? Que lo queremos mucho. Entonces miren, testamento, donación por causa de muerte, las modificaciones y revocaciones de los miembros. Pues miren, yo sí puedo otorgar mi propio testamento. ¿Qué más puedo otorgar? Los poderes que confiere y sus prórrogas, modificaciones y revocaciones. O sea, yo como notario sí puedo dar poder en el protocolo a mi cargo. ¿Verdad? Por ejemplo, yo le quiero dar poder a una persona para que me represente en determinado negocio, o le quiero dar poder a una persona para que compre una casa en mi nombre, etcétera. Entonces, esos poderes yo sí los puedo otorgar en el protocolo a mi cargo. Eso sí me está permitido, miren. Pero en los que yo soy mandante, obviamente, yo doy el poder, a eso se refiero con dar el poder. Ahora, si yo voy a ser mandatario, no puedo hacerlo en el protocolo a mi cargo. ¿Verdad? Solo cuando voy a ser mandante, cuando soy yo el que voy a dar el poder para que otra persona me represente. Entonces, miren, los poderes que confiere y sus prórrogas, modificaciones o revocaciones. Igual si modifico o prorrogo el mandato, también lo puedo hacer en el protocolo a mi cargo, o también si lo quiero revocar. Eso también lo puedo hacer en el protocolo a mi cargo. ¿Estamos bien? C. La sustitución total o parcial de poderes que le hayan sido conferidos cuando estuviera autorizado para ello. Aquí, por favor, anótenle ver artículo 1702 del Código Civil. De hecho, este artículo ya lo deberían de tener relacionado, pero si no lo han relacionado, entonces 1702 del Código Civil. ¿Qué es la sustitución de un mandato? Bien, se los voy a recordar así rapidito. La sustitución del mandato es cuando una persona me otorga un mandato a mí. O sea, yo soy abogado y notario y Carlos me otorga un mandato. Pero en el mandato, Carlos me faculta para sustituir el mandato. ¿Qué quiere? Pero ¿qué es eso de sustituirlo? Ya vimos que aquí en el mismo artículo vimos que para sustituirlo yo tengo que estar autorizado para ello. Pero ¿qué es eso de la sustitución? Fácil. Es cuando yo, el mandatario, estoy facultado para trasladarle mi calidad de mandatario a otra persona. Por ejemplo, yo le otorgo mi calidad de mandatario a Silvia. Miren, eso es sustituir el mandato. Entonces ahora el mandatario ya no voy a ser yo. El mandatario de Carlos ahora va a ser Silvia. Entonces, no, que sustituí el mandato. ¿Estamos bien? Bien, esa sustitución del mandato, esa también la puedo hacer en el protocolo a mi cargo. Ese contrato por medio del cual yo, el mandatario de Carlos, le sustituyo mi calidad de mandatario a Silvia, eso lo puedo hacer en el protocolo a mi cargo. Entonces, miren, la sustitución total o parcial. Total quiere decir que le traslado totalmente todas las facultades que Carlos me dio. Y parcialmente quiere decir que yo le traslado parte de esas facultades. ¿Va? Por ejemplo, Carlos me dio 16 facultades y dentro de esas facultades me dio la de vender una casa. Entonces yo le puedo solo trasladar esa facultad de vender la casa, sí. Estoy autorizado por el mandante. ¿Estamos bien? Entonces esas las puedo hacer también en el protocolo amical. D. Los actos en que le resulten solo obligaciones y no derecho alguno. Miren, un acto del que solo puedan salir obligaciones para mí y no derechos. A mí el ejemplo que se me ocurre es el reconocimiento de hijo, ¿verdad? Supongamos yo tuve un hijo que no reconocí, pero ahora yo quiero reconocerlo. Entonces, una de las formas, ¿se recuerdan que lo vimos en el Código Civil? Que establece la ley para que yo pueda reconocer a mis hijos es por medio de una escritura pública, ¿verdad? Puede ser por testamento, puede ser
que yo comparezco ante ante el registrador civil, perdón. Pero bueno, lo puedo hacer por medio de escritura pública. Entonces, en este caso, esa escritura pública de reconocimiento de hijo, de ahí no van a salir derechos para mí. Van a salir derechos de, digamos, de relacionarme como padre con el hijo, pero no van a haber derechos económicos para mí. O sea, yo no voy a ganar nada de eso. Más bien voy a tener obligaciones. Yo voy a tener que darle pensión alimenticia a mi hijo que lo voy a reconocer. Entonces, miren, ese reconocimiento de hijo se lo puedo hacer en el protocolo a mi cargo también. ¿Estamos bien? E. Las escrituras de ampliación o aclaración que tengan por objeto único enmendar errores u omisiones de forma en que hubiere incurrido, siempre que no sea de los contemplados en el artículo 96. El artículo 96 contiene un procedimiento que se llama enmienda de forma. Y ahorita vamos a ver cuándo procede la enmienda de forma. Pero aquí solo nos menciona de que no se refiere a eso, sino que se refiere a errores u omisiones de forma. Bueno, primero que nada tenemos que entender nosotros a qué se refiere con esos errores u omisiones de forma. Bien, fíjense pues, establece las escrituras de ampliación o aclaración que tengan por objeto único enmendar errores u omisiones de forma en que hubiere incurrido. ¿Cuáles son errores de forma? O sea, está hablando de un error, quiere decir que puse algo mal, ¿verdad? Puse algo mal. En vez de poner María, puse Mariano. Está mal. Entonces yo lo tengo que eh, enmendar. Entonces, enmendar es corregirlo, ¿verdad? Entonces yo por medio de una escritura voy a enmendar ese error. O puede ser ampliación o errores u omisiones. Omisiones, por ejemplo, se llama Javier Alexander Romero del Valle. Y yo le pongo solo Javier Alexander Romero. Omití un apellido. Entonces, miren, yo por medio de una escritura, yo puedo agregarle ese apellido. Puedo indicar que a la persona le hacía falta un apellido, que el apellido que le faltaba era del Valle. ¿Estamos bien? Entonces, mire, ampliación o aclaración. Ampliación cuando del contenido yo voy a agregarle algo. ¿Verdad? Algo que le faltaba. Y aclaración quiere decir que hay algo que no se entiende bien, entonces yo lo voy a aclarar por medio de la escritura. Entonces, miren, yo puedo ampliar o aclarar cualquiera de las dos para corregir errores u omisiones siempre que sean de forma. Pero, ¿cuáles son las de forma? Miren, les he dicho un montón, pero no he llegado a decirle cuáles son las de forma. Bien, ¿se recuerdan ustedes del artículo 29 del Código de Notariado? Vámonos al artículo 29. Miren, los instrumentos públicos contendrán del 1 al 6 y del 8 al 12, todos son errores de forma, ¿verdad? Menos la firma. ¿Verdad? Pero las otras cosas relacionadas con la firma, por ejemplo, el testigo, todo eso son errores. Entonces, ¿cuáles son los errores de forma? Veámoslo rapidito. O sea, estos son requisitos de forma. Si omitimos uno de estos requisitos o ponemos mal uno de estos requisitos, la corrección sería de forma. Ahora, ¿cuál es el fondo? El artículo 7. La relación fiel, concisa y clara del acto contrato. O sea, se los voy a poner así. Si yo cometo un error, por ejemplo, cuando pongo el nombre de la persona, yo le pongo Mariana Rodríguez Fernández, pero resulta que se llamaba María Rodríguez Fernández. Entonces, miren, el error está en el nombre. El nombre, como pueden ver ustedes en el numeral 2, es un requisito de forma. Entonces, si yo tengo que corregir el nombre, es una corrección de forma. La puedo hacer por mí y ante mí.
¿Qué quiere decir eso? Comparece solo el notario. ¿Ah? Escritura pública número 25 en la ciudad de Guatemala, ponen la fecha y todo, por mí y ante mí. Otto Guillermo Amado Halliday, notario. Comparezco a realizar ampliación de forma de la escritura pública número 23 que autoricé en la ciudad de Guatemala el día 8 de octubre de 2023, para lo cual procedo de la manera siguiente. Primera, entonces fíjense, pues primero manifiestan ustedes que unos antecedentes, que en tal fecha ustedes autorizaron una escritura, tal y tal, y identifican toda la escritura que realizaron. Y luego indican, en la comparecencia del vendedor, se cometió un error al colocar que el vendedor se llama Mariana, cuando lo correcto es que se llama María, quedando, por lo tanto, el nombre de la compareciente María Rodríguez Fernández, la vez se había hecho, ¿no? Entonces, miren, ahí yo subsané el error. Este lo puedo hacer por mí ante mí. ¿Qué quiere decir? Solo yo lo firmo, pues. ¿Ah? Entonces, de ahí termino la escritura como cualquier otra escritura normal y luego le pongo por mí y ante mí y la firmo. Miren, y ahora tengo que presentar los dos testimonios, la escritura original y la escritura ampliada. Tengo que avisar al Archivo General de Protocolos de la ampliación de la escritura, ¿verdad? Y mandar el testimonio respectivo. Y tengo que razonar eh, la ampliación en la escritura, en el margen de la escritura. Entonces, ¿cuáles son esos requisitos de forma? Miren, el número de orden, lugar, día, mes y año del otorgamiento. Luego, nombres y apellidos, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, ocupación, oficio, domicilio de los otorgantes. La fe del conocimiento de las personas que intervienen en el instrumento y de que los comparecientes aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. La identificación de los otorgantes cuando no los conociera el notario por medio de la cédula de vecindad o pasaporte. Tenemos DPI o pasaporte. O por dos testigos conocidos por el notario o por ambos medios cuando así lo estimare. Razón de haber tenido a la vista los documentos fehacientes que acrediten la representación legal de los comparecientes en nombre de otro, describiéndoles e indicando lugar y fecha, funcionario o notario que los autoriza. Hará constar que dicha representación es suficiente conforme la ley a su juicio para el acto contrato. La intervención de intérprete nombrado por la parte que ignore el idioma español, el cual de ser posible deberá ser traductor jurado. Si el intérprete no supiera o no pudiera firmar, lo hará por él un testigo. Luego el 7 les dije que ese es el fondo, ¿verdad? La relación del documento, es en sí las cláusulas del documento, todo lo que los errores con lo que cometamos ahí son errores de fondo. Ahorita les voy a platicar de esto. Octavo, la fe de haber tenido a la vista los títulos y comprobantes que correspondan según la naturaleza del acto contrato. Noveno, la transcripción de las actuaciones ordenadas por la ley o que a juicio del notario sean pertinentes cuando el acto contrato haya sido precedido de autorización u orden judicial o proceda de diligencias judiciales o administrativas. La fe de haber leído el instrumento a los interesados, su ratificación o aceptación. La advertencia a los otorgantes de los efectos legales del acto contrato y que deben presentar testimonio a los registros respectivos. Y ahí viene lo de las firmas. Mira, todos estos son formalidades, o sea, son requisitos de forma. Si nosotros omitimos alguno de estos o lo colocamos mal, entonces lo podemos corregir por mí y ante mí. Esto es importante, porque cuando son requisitos de forma, la corrección es por mí ante mí. ¿Qué quiere decir? Que no tienen que comparecer las personas que otorgaron la escritura, lo puede hacer solo el notario. Ahora, cuando el error lo cometemos, por ejemplo, ¿se acuerdan que yo le iba a comprar una casa a Carlos? Cuando colocamos el número de finca, folio y libro de la casa que Carlos me está vendiendo, colocamos un error en el número de finca. Ponemos mal el número. Entonces, miren, eso también lo podemos corregir, pero ese requisito es de fondo, porque aquí lo que estamos haciendo es describiendo el bien objeto del contrato. Ese ya no es un requisito de forma, es un requisito de fondo. Entonces, en ese también lo podemos corregir, pero ahí tienen que comparecer todos los que comparecieron al contrato original.
vendedor y comprador, ¿verdad? Y entonces eso a veces es un problema porque a los clientes dicen, no, pero que mire que yo le firmé, que yo le pregunté si estaba todo bien, que no sé qué. Entonces, yo por eso les digo que lo mejor es siempre tratar de hacer los contratos lo más perfectos posibles, ¿verdad? O sea, a modo que no haya ningún problema de inscripción y no tengamos necesidad de ampliar nada, ¿verdad? Porque ya vi que eso de testar la escritura después de haberla presentado al registro, bueno, después de haber sido firmada por el notario, no es algo bien. Bueno, no es algo que se puede hacer, es una mala práctica que antes realizaban y algunos todavía lo hacen más hombres, pero es una mala práctica y de hecho es un delito. Entonces, la forma correcta de corregir una escritura, la que cometemos un error, es por medio de una escritura de ampliación o modificación, ya sea por mí, ante mí, si son errores de forma, o ante mí y que comparezcan de nuevo los firmantes, ¿verdad? Porque esa es la forma correcta de hacerlo, ¿verdad? Regresemos al 77. ¿Alguna duda con las escrituras de ampliación? ¿Qué más le Dale, está prohibido al notario? Bueno, en el numeral 2 se refiere al juez de primera instancia. Miren, este es un debate que de hecho yo lo tuve en mi examen privado. ¿El juez puede ejercer o no puede ejercer el notariado? El código de notariado establece que sí, pero solo cuando no existan notarios suficientes en el lugar donde es el juez de primera instancia, ¿verdad? Por un lado. Y por otro lado, tanto la ley del organismo judicial como la ley de la carrera judicial prohíben a los notarios ejercer notariado, ¿verdad? Y estas leyes son posteriores al notariado. ¿Va? Por lo tanto, si nos vamos a la temporalidad de la ley, deberíamos de aplicar aquellas. El licenciado que me examinó me decía, no, me decía, es que el principio de unidad de contexto, que lo vamos a ver más adelante, establece que todas las reformas que se tengan que hacer en el código deben ser expresas en el código. O sea, a lo que se refería a él es que si el código dice que los jueces pueden ejercer el notariado y se los van a prohibir, no lo pueden hacer por medio de otra ley, sino que tienen que poner la prohibición aquí en el código de notariado. Y entonces yo le contraargumentaba, licenciado, pero el principio de unidad de contexto ha sido violado en múltiples ocasiones. O sea, la ley de jurisdicción voluntaria rompe el principio de unidad de contexto, ¿verdad? Y otras leyes. El propio código eh, eh, ¿cómo se llama? El propio código de procesal civil que contiene procedimientos de jurisdicción voluntaria. La ley de rectificación de áreas. Y así, ¿verdad? Hay un montón de leyes que regulan cosas notariales, entonces el principio y están vigentes y se aplican, ¿me entienden? Ese principio de unidad de contexto pues ya está violado. Entonces, y yo le decía que además en las cabeceras departamentales ya hay suficientes notarios, no puedes dar eso por hecho más. Entonces tuvimos esa discusión. Al final yo era de la opinión de que los jueces de primera instancia ya no pueden ejercer el notariado, en algún momento sí pudieron hacerlo, pero ahora ya no, y él decía que sí. ¿Verdad? Y ahí tuvimos una discusión bonita en el examen privado, vaya que no me troné. ¿Verdad? O sea, tuvimos esa discusión. Él incluso me llegó a decir en algún momento del examen, vos no estás pensando lógicamente, me dice. Yo me quedé con las ganas de responderle, usted no está pensando lógicamente, pero me las aguanté, ¿va? Porque ni modo, ¿va, jóvenes? También hay una, hay un respeto que debemos mantener nosotros con el examinador, y aunque ellos a veces se porten un poquito altaneros con nosotros, no quiere decir que nosotros les debamos faltar el respeto también. Conozco algunas historias, algún día se las contaré. Bien, pero se refiere al juez de primera instancia. Si fuera juez de primera instancia, facultado para cartular, secretario de los tribunales de justicia o procurador,
autorizar actos o contratos relativos a asuntos en que esté interviniendo. O sea, por ejemplo, se está llevando una partición de la cosa común ante el juez de primera instancia de Escuintla, por darles un ejemplo. En Escuintla hay suficientes notarios, pero supongamos de que no hubiera. Entonces el juez podría hacerlo. Bueno, en este caso no podría. ¿Por qué? Porque la partición de cualquier otra partición de la cosa común sí la podría hacer el juez, pero esta partición no, porque en esta está interviniendo él como juez. Entonces a eso se refiere. Bueno, entonces él no podría autorizar notarialmente un contrato que tenga que ver con algo que él está autorizando o en lo que él está interviniendo como juez. Pero como les digo, mi opinión es que de los jueces de primera instancia ya no. Tercero, extender certificación de hechos que presenciare sin haber intervenido en ellos por razón de oficio, solicitud de parte o requerimiento de autoridad competente. ¿Se recuerdan? Yo les ponía un ejemplo en las actas notariales. Yo estoy parado esperando el bus y de repente miro que una moto se atravesó el semáforo en rojo y choca un carro que venía en verde. Yo lo vi todo. ¿Lo puedo hacer constar en acta notarial? No, les decía yo, ¿se recuerdan? Y ¿por qué? La intervención del notario tiene que ser rogada y esa solicitud de intervención tiene que ser previa al acto que queremos hacer constar. Entonces, en este caso, si a mí me hubieran contratado previamente para que hiciera constar el accidente, quiere decir que alguien sabía que ese accidente iba a pasar, ¿verdad? Entonces, ahí me tienen que contratar previamente. Y eso es a lo que se refiere este tercer numeral. Miren, el notario tiene prohibido extender certificación de hechos que presenciare sin haber intervenido en ellos por razón de oficio, solicitud de parte o requerimiento de autoridad. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo certificar algo para lo cual no me contrataron previamente. Pues yo no puedo actuar de oficio, ¿verdad? Aquí no se me van a confundir porque aquí establece que presenciare sin haber intervenido en ellos por razón de oficio, ¿verdad? Solicitud de parte o requerimiento de autoridad. O sea, ahí no es que esté facultando al notario para actuar de oficio, sino que ahí se refiere al oficio del notario, a, para los cuales no haya sido contratado. A eso se refiere esa palabra oficio. Para extender certificación de hechos que presenciares sin haber intervenido en ellos por razón de oficio, solicitud de parte o requerimiento de autoridad competente. Cuarto, este es importante, jóvenes, importantísimo. Les voy a contar una historia real. Autorizar o compulsar los instrumentos públicos o sus testimonios antes que aquellos hubieran sido firmados por los otorgantes y demás personas que intervengan. Miren, autorizar o compulsar los testimonios, perdón, los instrumentos públicos o sus testimonios antes aquellos que hubieran sido firmados. O sea, autorizar, ¿qué quiere decir? Autorizar es que ¿cómo autoriza un instrumento? Cuando le pone la firma, ¿verdad? Le pone las palabras ante mí y luego la firma del notario. Entonces ahí el notario con esa firma lo que hace es que está autorizando, le está dando vida a ese instrumento público. Hablemos de una escritura de compraventa. Carlos le va a vender la casa a Silvia. Entonces, hacemos la escritura de compraventa, firma Carlos como vendedor, inmediatamente firma Silvia como compradora. Miren, ahí la escritura no está autorizada. Luego el notario pone las palabras ante mí y luego la firma. En el momento en que el notario la firma, cuando termina de firmar, ahí está autorizada la escritura pública. En ese momento se autoriza. Entonces, cuando se refiere a autorizar, se refiere a eso, que el notario no puede autorizar con su firma una escritura antes que haya sido firmada por sus otorgantes. O sea, por ejemplo,
Vengo yo y firmo la escritura y todavía no ha firmado Carlos y Silvia. Pues, ¿cómo puedo yo firmar? Porque en la firma, ¿se acuerdan? Yo estoy dando fe de que eso pasó ante mí, todo lo que está antes, incluyendo las firmas. Entonces, si yo pongo las palabras ante mí y las firmas no están ahí, estoy mintiendo. No puedo autorizarlo. La ley no me lo permite. Entonces, el notario jamás debe de firmar una escritura antes de que la firmen los otorgantes, ¿verdad? Y de hecho se debe hacer en el mismo acto. Que el notario la firme y que no esté firmada por las otras partes, eso me dice a mí de que las partes no firmaron todos en el mismo acto. O que esté la firma de uno y no esté la firma del otro. Eso quiere decir que no firmaron en el mismo acto. ¿Entienden? Claro, pueden haber casos de que me firmó Carlos la escritura y Silvia cuando iba a firmar decía, no, mejor ya no firmo. Puede pasar, puede pasar, puede pasar, ¿verdad? Pero no es lo normal, ¿verdad? Si yo tengo a dos personas enfrente mío, hago la escritura, le digo firme, firme, y luego pongo ante mí y firmo. Ah, todo pasó en un mismo acto. Entonces, por eso les digo, o sea, el notario jamás debe firmar la escritura sin que esté firmada por los otorgantes. Tienen que firmar todos los otorgantes y todas las personas que intervinieron en el acto, por ejemplo, en caso de que hubiera un intérprete, un traductor, ¿verdad? Ellos también firman la escritura. Cuando ya todos firmaron, entonces el notario pone las palabras ante mí y firma. Entonces, miren, el primer caso es autorizar el instrumento, autorizar la escritura, que el notario firme la escritura antes de que la hayan firmado las partes que contrataron y los demás intervinientes. Y el segundo caso es autorizar los testimonios. ¿Se acuerdan que les dije que les iba a contar una historia? Fíjense, pues un leak catedrático a la universidad, eh, muy famoso, muy famoso, excelente catedrático, excelente profesional. Pero mire, como decía un mi cuate, todos planchan, en algún momento todos están propensos a cometer un error. Después ese amigo decía, todos planchan, Nick, todos planchan, decía. Todos en algún momento están sujetos a cometer un error, somos humanos, ¿verdad? Pero es que hay errores, ¿verdad? Fíjense, pues este Lick, él tenía un procurador de años, o sea, les estoy hablando que era un procurador. El chavo pues nunca salió de la universidad, ¿va? Siempre fue eternamente estudiante y trabajó con él. Y yo creo que estudiaron juntos. Y el IC se graduó y aquel no, y se fue a trabajar con el IC y ahí se quedó trabajando con él para siempre. Bueno, la cosa es de que el IC le prestaba, digamos, le daba chance de hacer alguna escritura y también el IC, fíjese que me salió en compraventa, la puedo hacer pagas. Y se la revisaba y se la firmaba y durante años, ¿verdad? Jóvenes, él eh, le permitió hacer contratos en su protocolo, ¿ah? En el protocolo a su cargo. Entonces viene un día él y, bueno, fíjense pues, vienen y van a hacer una compra-venta. Entonces llega él y fíjense que van a hacer una compra-venta, me presta una hoja de protocolo. Ok, le dijo, ahí vas y sacas las firmas. Vaya, le dijo. Pero mira, Lick, le dijo, es que yo le quería hablar una cosa. ¿Qué pasó? Le dijo, es que fíjese que aquí solo está el comprador, le dijo. Es que me firme el comprador ahorita, le dijo, porque esto urge. Que me firme el comprador, nos vamos a la zona 10 a sacarle la firma al, al vendedor. Fíjense, pues ahí va el primer error. Firma el comprador y no ha firmado el vendedor. Pero como urge el mira, pues, ¿por qué no hacemos de una vez el testimonio? Hagámoslo por transcripción. Entonces, que a mí no me gusta hacerlos por transcripción. Y lo mandamos a inscribir al registro de la propiedad. Viene el IC y como confiaba ciegamente en él, supongo, ¿va? Viene y le firma y le firma el testimonio. Entonces sale el procurador para el registro a inscribir y el otro sale para la zona 10 a, a sacarle la firma al vendedor. Cuando llegan a la zona 10 el vendedor les dice, yo no voy a firmar más, yo no voy a vender. En ese tiempo no habían
celulares, bajo eso fue hace rato. Y empezar a llamar a la oficina para que aquel ya no se fuera porque Tom no había querido firmar. Aquel estaba a 3 cuadras del registro de la propiedad y había hace ratos presentado el testimonio y opera en la escritura. Miren, fue un clavo, jóvenes, porque el notario cometió varios errores, ¿verdad? No sé si la escritura la había firmado él, pero sí extendió testimonio antes de autorizar la escritura o antes de que la escritura estaba firmada por todas las partes. Y lo peor es de que lo mandó a inscribir y o sea, está dando fe en un testimonio de que lo que está poniendo ahí es cierto. O sea, ¿me entiendes? Él cometió una serie de errores. Al final, miren, esto, si le hacen una inspección de protocolos y se llegan a dar cuenta de alguna forma de eso, por ejemplo, aparece la escritura firmada por el notario y por la otra parte. Entonces ahí puede haber problema para el notario con la Corte Suprema de Justicia, porque es probable que le pongan una multa. Vamos a ver las acciones más adelante. Pero si la parte afectada denuncia al notario, puede haber falsedad. Es más, hasta la propia corte, si la propia corte determina que hay falsedad, la propia corte podría certificarlo conducente al Ministerio Público. ¿Entienden? Aparte de eso, podría estar incurriendo en una falta a la ética. Y eso implica que me podrían hacer un procedimiento en el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados para que el Colegio de Abogados me sancione. ¿Me entienden? Entonces hay una serie de consecuencias de ese acto. Entonces está prohibido para el notario. Miren, aquí hay dos prohibiciones. Una es autorizar la escritura antes de que sea firmada por todos los comparecientes. O sea, firmarla. Ahí es cuando el notario autoriza. Y la otra es autorizar los testimonios de una escritura que todavía no está firmada por las partes o que todavía no ha sido autorizada por el notario. ¿Estamos bien? Y quinto, eso también es importante. Usar firma o sello que no está previamente registrado en la Corte Suprema de Justicia. Les cuento esto así rapidito. Cuando ustedes se gradúan, eh, tienen que registrarse primero en el colegio de abogados, eso es lo que le conocen como colegiarse, ¿verdad? Hay que colegiarse en el colegio de abogados y notarios, y ahí uno tiene que registrar firma y sello. Cuando esa firma y sello ya está registrada en el colegio de abogados y ya estamos colegiados, nos asignan nuestro número de colegiado y todo, entonces ya nos vamos a la Corte Suprema de Justicia para que nos juramente también. En el colegio de abogados, antes de colegiarnos, nos juramentan, ¿verdad? Nos juramentan y ya juramentado ya estamos colegiados. Una vez ya estamos colegiados, tenemos que ir a juramentarnos a la Corte. Entonces, una vez juramentados en la Corte, nosotros ya podemos empezar a ejercer profesionalmente. Antes no, ¿verdad? Yo me gradué en noviembre y la Corte me juramentó en marzo. No, porque en noviembre y en diciembre ya no había. En enero no hay. En febrero no hay. En febrero hubo del colegio, ¿verdad? Y en marzo ya me tocó la Corte Suprema de Justicia. Entonces, hasta marzo, ¿verdad? Y por eso es que mi ciclo de colegiación yo pago cada año la colegiación, ¿verdad? Y cada año mi colegiación llega hasta el 31 de marzo, ¿verdad? Y es porque ese fue el mes en el que yo me colegié. O sea, me colegié en febrero, pero bueno, me llegó a marzo. Entonces, cada marzo es que yo hago mi pago. Entonces, regresando. Previamente a la juramentación en la corte, ustedes tienen que también registrar su firma y su sello como abogados y como notarios. Les hago la diferencia porque es diferente. Allá en el colegio de abogados y notarios, ahí por ahí firman una vez, digamos, registran su firma y su sello. Pero en la Corte Suprema de Justicia hay dos registros.
un registro de abogados y un registro de notarios. Y es bien marcado, porque fíjense pues, en el registro de abogados ustedes lo hacen en el libro de oro de la Corte Suprema de Justicia. Es un librote donde ahí están básicamente unas hojas con todos los datos de identificación y fecha de graduación profesional, de dónde se graduaron, etcétera, y su foto, ¿verdad? De todos los abogados que se han registrado en la Corte Suprema de Justicia, todos. Ahí están toditos. Entonces es un registro físico, es un libro, así, un librote. Y le van agregando hojas, ¿no? Obviamente, cada vez un libro. El libro de oro. Ahora, el registro notarial, que es el que a nosotros nos interesa acá, se recuerdan de que vimos cuando estábamos viendo el artículo 2, vimos que ese registro es electrónico. Entonces, ese registro electrónico que ustedes lo que hacen es que les dan unas hojitas y esas hojitas tienen un cuadrito. Y en ese cuadrito ustedes tienen que firmar ahí sin salirse del cuadro. En uno ponen su firma y en el otro ponen su sello. Eso, pues me imagino que lo escanean o por algún medio digital, pues lo digitalizan y ya eso queda registrado. Bien, su firma tiene que ser igual. Ahora, si ustedes miran mi firma de cuando yo me acababa de graduar a mi firma de ahora, 18 años después, más o menos. Ya voy a ser mayor de edad ahorita en noviembre, miren, voy a cumplir 18 años, ya los cumplí. Voy a hacer cuentas, pero tengo alrededor de 18 años de graduado. 2006, para el 2016 son 10 años, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Más 17, jóvenes. Sí, 17 años. Ya voy a ser mayor de edad. Entonces, si ustedes ven mi firma de cuando yo me acababa de graduar a la firma que tengo ahora, ha cambiado, ha cambiado. El sello no ha cambiado porque he tenido el cuidado de mandarlo a hacer a la misma imprenta. Entonces ellos tienen ahí ya registrado mi sello, entonces solo es devolverlo a imprimir, dijo que. Entonces he cambiado sellos, pero son exactamente iguales, ¿verdad? Porque como les digo, ellos tienen ahí guardado el molde. Ahora la firma se ha cambiado. La firma se ha cambiado y a mí ya me tocó una vez hacer el cambio de firma, porque fíjense que autentiqué unos documentos que se iban a ir para el extranjero, se iban a ir para El Salvador. Entonces tenían que autenticar mi firma en el colegio, en el archivo de protocolos. Y llegué y me dijo la licenciada, me mandaron a llamar, ¿no? Lo normal es que le autentican la firma a uno y le entregan el documento de autenticación, pues me mandaron a llamar. Y me dice la licenciada, la jefa de ese departamento, me dice, mire, fíjese que su firma ya cambió, me dice. Así le dije, "Oh, sí, me dijo, entonces para la próxima la va a tener que, y me dio una vez mi formulario y todo, va a tener que llenar el formulario, me dijo, porque es la última vez que se la autenticamos, me dijo, actualícela ya actualizada, y a las 10 se la volvemos a autenticar. Cuando me tocó la siguiente vez, yo no la había ido a autenticar y dije, voy a probar, ¿y qué así? Y me dijeron, no, mire, ya le dijimos, me tocó ir a hacer mi cambio, ¿no? Primero al colegio, porque porque tiene que cambiar en el colegio también, y luego a la Corte Suprema de Justicia, mi firma como, como notario, mi firma electrónica como notario. Entonces, miren, tiene que cambiar, ¿verdad? Entonces, si ustedes van a variar la firma o el sello, tienen que cambiar el registro. Y hasta que no esté cambiado el registro, no pueden utilizar la nueva firma o el nuevo sello. Yo he tenido ganas de cambiar mi firma porque es muy grande, entonces la quiero simplificar para que sea más rapidito, pero y entonces digo yo, si voy a cambiar la firma, cambio el sello, porque mi sello no tiene número de colegiado, porque para cuando imprimimos el sello todavía no teníamos número de colegiado, entonces, bueno, el caso es de que yo le quería agregar el número de colegiado al sello, pero la verdad es que si algún día me dicen que tengo que cambiar la firma otra vez, ahí aprovecho y lo cambio todo, pero si no, no. ¿Alguna duda hasta dónde vamos con las prohibiciones? No, licenciado. Muy bien.
vamos a ver si nos da tiempo a terminar el director del Archivo General de Protocolos, jóvenes. Si no, empezamos y seguimos en la siguiente clase. Bien, Archivo General de Protocolos. Yo les he mencionado mucho el Archivo General de Protocolos. ¿Verdad? ¿Se acuerdan cuando vimos los testimonios especiales? Ahí empezamos a hablar del Archivo General de Protocolos. Bueno, el Archivo General de Protocolos es una dependencia de la presidencia del organismo judicial. Ojo a eso. No es una dependencia del organismo judicial. Es una dependencia de la presidencia del organismo judicial. ¿Qué quiere decir? Que el Archivo General de Protocolos depende del presidente del organismo judicial. Por ende, también de la Corte Suprema de Justicia. ¿Ah? Pero depende directamente del presidente. O sea, ¿qué quiere decir eso? El presidente de la Corte Suprema de Justicia del organismo judicial es el que nombra o remueve al director del Archivo General de Protocolos. Es una dependencia de. A esta dependencia le corresponde, entre otras, registrar los mandatos. Aquí establece los mandatos judiciales, ¿verdad? Pero también registran todos los mandatos, judiciales, generales, especiales. A todos los mandatos se van a inscribir en el registro de poderes. Entonces, miren, los mandatos judiciales, recibir y conservar los expedientes extrajudiciales de jurisdicción voluntaria. Cuando veamos la jurisdicción, de hecho, yo creo que ya vimos los principios. ¿Se acuerdan que los principios, en el último principio, la remisión al Archivo General de Protocolos? Cuando nosotros ya terminamos de tramitar un expediente de jurisdicción voluntaria y ya no hay nada más que hacer, ya se realizaron todas las inscripciones, etcétera. Entonces, ¿qué le queda al notario? Remitir el expediente al Archivo General de Protocolos. Y el Archivo General de Protocolos es la entidad encargada de conservar todos los expedientes de jurisdicción voluntaria. Entonces, miren, expedientes de jurisdicción voluntaria. Solo hay uno que no se manda ahí, sino que, bien, se manda ahí, ya vimos que sí, yo me había confundido con eso. ¿Ah? Luego, los testimonios especiales de las escrituras públicas autorizadas por los notarios del país. ¿Se recuerdan el artículo 27, el artículo 37, perdón, que establece las obligaciones notariales? Va en el literal A, ahí tenemos el testimonio especial. Cada vez que el notario autoriza una escritura pública, un acta de legalización, un acta de protocolación o una razón de legalización de firmas, o registra un acta de otorgamiento de un testamento común cerrado, tiene que emitir un testimonio especial y remitirlo al Archivo General de Protocolos. Y se recuerdan de que vimos de que cuando se trata de un testamento o una donación por causa de muerte, es especial porque se tiene que mandar en una plica dentro de un sobre cerrado y en la cubierta del sobre se hace la razón del testimonio especial. Entonces, todos esos testimonios especiales, miren, los tiene que conservar el director del Archivo General de Protocolos, es parte de sus responsabilidades. Y por último, los protocolos que en él se depositen por fallecimiento, impedimento o ausencia del notario. ¿Se acuerdan de que vimos que habían 5 clases de depósitos? Cuando el notario sale por el país por menos de un año, que se lo deposita en otro notario. Y luego teníamos cuando sale del país por más de un año, cuando lo inhabilitan, cuando fallece o cuando voluntariamente deja de cartular. Estos 4 depósitos se recuerdan que se hacen en el Archivo General de Protocolos. Entonces, el director del Archivo General de Protocolos, la institución en sí, y obviamente responsable de esa institución es el director, ellos son los encargados de conservar los protocolos. Ellos tienen los protocolos desde el notario número 1 hasta todos los que se hayan depositado hasta el día de hoy, ¿verdad? Ellos los tienen en su poder y los conservan en original, porque esos protocolos, pues, son un importante documento histórico del país. Imagínense, ahí están, en esa colección de protocolos están, pues básicamente todos los contratos que se han realizado
en escritura pública a lo largo de la historia. Así de sencillo. Entonces es parte del archivo histórico del país, ¿verdad, jóvenes? Y es importante su conservación. Entonces vamos a leer el primer párrafo, artículo 78. Lo vamos a ver por párrafos porque el artículo es bastante extenso y el 81 es más largo. Entonces vamos al 78. Al Archivo General de Protocolos, dependencia de la presidencia del organismo judicial, le corresponde registrar los mandatos judiciales, recibir y conservar los expedientes extrajudiciales de jurisdicción voluntaria, los testimonios especiales de las escrituras públicas autorizadas por los notarios del país y los protocolos que en él se depositen por fallecimiento, impedimento o ausencia del notario respectivo. ¿Estamos bien? El Archivo General de Protocolos lo va a dirigir, pues, el director del Archivo General de Protocolos. El Archivo General de Protocolos tiene un director, ¿verdad? La autoridad máxima dentro del archivo es el director. Entonces, miren, el director del Archivo General de Protocolos debe de ser notario, o sea, es abogado y notario. Me parece que aquí el requisito es ser notario, pero si es notario, es abogado. Pues miren, será dirigido por un notario colegiado, activo y habilitado para el ejercicio de la profesión. O sea, colegiado quiere decir que tiene que estar colegiado en el, en el, en el colegio de abogados, ¿no? Colegiado. La colegiación es obligatoria. Activo quiere decir de que yo tengo que estar activo en el pago de mi colegiación profesional. ¿Ah? Los notarios y los abogados y notarios tenemos que pagarle al colegio. Bueno, yo lo pago anual, el pago es trimestral, ¿va? Pero yo lo hago anual. Yo tenemos que pagar cada trimestre al colegio de abogados por el derecho de ser miembros de dicho colegio, ¿verdad? Y gozar de los beneficios del colegio. Amén. Que uno de los beneficios es poder ejercer la profesión. No la podemos ejercer si no estamos colegiados. Entonces, colegiado activo y habilitado. ¿Qué quiere decir? Que no tengo que estar inhabilitado. ¿Se acuerdan las causas de inhabilitación que están en el artículo 3? Esas causas de inhabilitación que están en el artículo 3, si yo incurro en alguna de esas, no puedo ejercer el notariado. Entonces, eh, él tiene que ser notario, colegiado, activo y habilitado para el ejercicio. Activo y habilitado ya vieron que no es lo mismo. Y que haya ejercido la misma por un periodo no menor de 5 años. O sea, para poder ser director del Archivo General de Protocolos, yo tuve que haber ejercido el notariado por lo menos por 5 años. Entonces ya puedo ser director del Archivo General de Protocolos. Ya puedo, ¿no? Llevará el título de director del Archivo General de Protocolos y será nombrado por el presidente del organismo judicial. Entonces, miren, 5 años, tiene que ser abogado y notario, activo, colegiado, activo y habilitado para el ejercicio de la profesión. Lo van a nombrar por un periodo de 5 años y lo nombra el presidente del organismo judicial. Y el cargo por el que se le nombra es director del Archivo General de Protocolos. Lo normal es de que en el Archivo General de Protocolos, ahí deben de estar los protocolos, pero y los testimonios y todos los demás documentos que van a tener a su cargo. Pero el problema es de que el espacio en el Archivo General de Protocolos es finito, ¿va, jóvenes? El Archivo General de Protocolos está ubicado en la séptima avenida de la zona 9, casi enfrente del IX de la zona 9. Ahí era, ay, no me recuerdo qué banco, Banquetzal creo que era ahí. Bueno, la cosa es que hay un banco, era un banco, eran las oficinas centrales de un banco y pues el banco dejó de funcionar y le vendieron eso al organismo judicial y desde hace mucho tiempo ahí está el archivo.
Pero el caso es de que ahí hay bóvedas, ¿verdad? Tienen 2 o 3 bóvedas que eran del banco y ahí las utiliza para guardar las plicas y algunas otras cosas. Pero el espacio es insuficiente. Entonces, el Archivo General de Protocolos tiene unas grandes bodegas en la zona 18, pues enormes, ¿verdad? Que tienen 3, 4 pisos de estanterías. Y ahí tienen guardados muchos de los documentos. Porque, digamos, hay documentos que el Archivo General de Protocolos puede incinerar. Por ejemplo, los testimonios especiales que ya estén microfilmados después de cierto tiempo los pueden incinerar, pero mientras los incineran, los tienen que tener en algún lugar. Y hay otros documentos que no los pueden incinerar, digamos, los protocolos de los notarios, esos no, los que están en depósito, no los pueden incinerar. Como les digo, eso es parte del patrimonio histórico de la nación. Bien, entonces, tercer párrafo. La Corte Suprema de Justicia podrá acordar bajo su estricta responsabilidad, miren, ahí es, ojo, la Corte Suprema de Justicia, aquí sí son todos los magistrados, no solo el presidente. La Corte Suprema de Justicia podrá acordar bajo su estricta responsabilidad el traslado a cualquier otro lugar, los testimonios especiales y protocolos de notarios que han sido microfilmados o reproducidos por otro procedimiento en el archivo. Pero únicamente podrá incinerar o destruir los testimonios especiales cuando hayan transcurrido 10 años a partir de la fecha de su recepción. O sea que si yo presenté el día de hoy un testimonio, aunque ya lo hayan microfilmado, hasta dentro de 10 años lo van a poder incinerar. ¿Estamos bien? Y los protocolos no se pueden incinerar. Miren, únicamente los testimonios especiales que hayan sido microfilmados y después de pasados 10 años los pueden incinerar. ¿Verdad? Antes, o sea que, y imagínense, jóvenes, cada vez hay más notarios. Yo la última vez que vi ya eran casi 40,000. Obviamente hay muchos fallecidos ya, hay otros que, pues, que trabajan en relación de dependencia y no ejercen, pero pues un montón de notarios, ¿verdad, jóvenes? Cada vez hay más, entonces eso aumenta también la cantidad de documentos que llegan eventualmente al Archivo General de Protocolos. Ya deberían de inventarse algún sistema de testimonios especiales electrónicos o algo así, para que todo está modernizado. Miren ese sistema de notificaciones electrónicas. A mi parecer es una maravilla, ¿verdad? Es una maravilla. Yo me acuerdo cuando lo estaban empezando, porque eso lo empezaron a implementar poquito a poquito. Y al principio no era obligatorio, sino que uno se tenía que, mejor con los juzgados de familia, cuando lo empezaron a implementar primero, uno se adhería al sistema de notificaciones electrónicas, pero yo escuchaba a los abogados, más que todo a los más viejitos, decían, no, es que qué seguridad jurídica puede haber si no me dan mi papel. Decía, ¿verdad? Le decía, no, hombre, que le van a mandar su escaneada, no, pero es que yo quiero el papel, decía él, el papel. Entonces, ellos no sentían seguridad jurídica sin el papel, ¿verdad? Ya para los que somos más jóvenes, ya era algo más, pues más normal, digamos, la no utilización del papel. Y para los chavos que se están graduando ahora, pues ellos ya van a entrar así de lleno a lo electrónico. Entonces, yo espero que en algún momento ya podemos presentar demandas también de forma electrónica, ¿verdad? Sería bien chilero. ¿Verdad? Que podamos presentar demandas memoriales y todo, que hagan un sistema, ¿verdad? Que hagan un sistema con firma eh, electrónica o algo, ahí tienen que ver, ¿verdad? Digamos, ya dentro del ámbito notarial, jóvenes, ya hay un montón de cosas que sí se pueden hacer, ya se pueden presentar escrituras al registro de la propiedad, al registro mercantil, ¿verdad? Todo en línea, casi todo en línea, hay algunas cosas que todavía hay que ir, pero se ahorra uno un montón de vueltas y de trámites, ¿verdad? Entonces, ya va tendiendo todo hacia la digitalización, ¿verdad? De hecho, en el 2021 aprobaron una ley que entró en vigencia el año pasado, que precisamente es la ley de digitalización de procedimientos administrativos, o sea, todos los procedimientos del Estado los quieren digitalizar.
que ya no quieren utilizar papel, ya que todo sea por medio de la computadora. Bien, artículo 79. El director del archivo, al tomar posesión de su cargo, recibirá por inventario los protocolos, libros y demás documentos del archivo y levantará un acta en la que se hará constar todo lo relativo a la entrega y recepción del cargo, que será suscrita por el director saliente y el entrante, y de la que se remitirá copia a la Corte Suprema de Justicia. O sea, cada vez que hay cambio de director del Archivo General de Protocolos, el saliente entrega con inventario y el entrante recibe con inventario. ¿Ah? Entonces, miren, siempre que hay cambio, se tiene que hacer un inventario, donde se hace constar qué es lo que está entregando el saliente y qué es lo que está recibiendo el entrante. Artículo 80. Los inventarios del archivo contendrán relación de todos los documentos que obren en el mismo. Y respecto a los protocolos, la indicación del número de estos, folios de cada volumen, años que comprendan y el nombre del notario autorizante. ¿Estamos bien? A partir del artículo 81, jóvenes, tenemos las atribuciones. Esta ya no nos va a dar tiempo de verlas el día de hoy. Son dos. Entonces, esas las vamos a ver en la clase siguiente. Pero esa palabra atribución es igual a obligación, ¿verdad? Derechos, facultades, ¿verdad? Facultades es igual a derechos. Es lo que yo puedo hacer. Ahora, atribuciones es igual a obligaciones, o sea, es lo que yo debo hacer, lo que yo estoy obligado a hacer, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes vean esa palabra atribución, es lo que yo debo hacer, ¿verdad? Entonces, el artículo 81, ahí tenemos las atribuciones del director del Archivo General de Protocolos que vamos a ver en la siguiente clase. ¿Alguna duda, jóvenes, hasta dónde vamos? No, licenciado, bastante bien explicado el... Excelente. Bueno, entonces vamos a dejar la clase el día de hoy hasta acá, jóvenes, y nos vemos la próxima semana. En un momentito les publico el video de la clase de hoy. Saludos y que pasen buenas noches. Buenas noches a todos. Feliz noche a todos. Noche. Feliz noche. Feliz noche.